Buenos días, hermanos. Un saludo, espero que estéis teniendo un buen tiempo, que Dios os esté guardando, que Dios os esté ayudando, porque la situación se hace pesada. La situación se hace muy complicada. Todos lo vivimos, muchos estáis trabajando, otros muchos no estáis trabajando, unos tenéis sobrecarga, luego lo veremos precisamente por ese exceso de trabajo que estáis teniendo, otros precisamente por no tenerlo. Algunos porque no pueden contactar con sus familias, otros porque saben demasiado bien cómo están sus familias. El caso es que estamos viviendo una situación complicada, un tiempo difícil, un tiempo duro. Pero Dios tiene una esperanza para nosotros. De todas maneras, hoy me gustaría hablar precisamente de este tema. Me gustaría hablar del famoso coronavirus. Y para ello vamos a empezar leyendo una serie de pasajes que encontramos evidentemente en la palabra de Dios. Vamos a ir primero al Nuevo Testamento, empezamos por ahí, y vamos a 1 de Juan 4:1. Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vamos al Antiguo Testamento, Proverbios 14:15, y nos dice así: El ingenuo todo lo cree, pero el sagaz considera sus pasos. En 1 de Tesalonicenses 5:21, volvemos al Nuevo Testamento, leemos: Más bien, examinadlo todo y retened lo bueno. En 1 de Timoteo 1, del 3 al 7, leemos: Como te rogué cuando partí para Macedonia, quédate en Éfeso, para que requiras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas, ni presten atención a fábulas e interminables genealogías, que sirven más a especulaciones que al plan de Dios, que es por la fe. Pero el propósito del mandamiento es el amor que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Algunos de ellos, habiéndose desviado, se apartaron en pos de vanas palabrerías, queriendo ser maestros de la ley sin entender ni de lo que hablan, ni lo que afirman con tanta seguridad. Y pasamos otra vez al Antiguo Testamento, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Vamos a orar un momento. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este día que tú nos has concedido. Te damos muchas gracias, Padre Santo y Padre Eterno, por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia, que nos ayuda en estos tiempos de dificultad, que nos sostiene en estos tiempos de prueba. Muchas gracias te damos, oh Dios, por tu amor, por tu misericordia, y te pedimos que tú ilumines tu santa palabra en el nombre de tu Hijo Jesús y la hagas verdad en nuestras vidas. Amén. Bien, pues, como decía, llevamos muchos días sufriendo el azote de esta nueva enfermedad. Cientos de miles, bueno, en realidad millones, han sido contagiados y cientos de miles han muerto o morirán. Ellos son los primeros afectados y por ellos hay que tener un especial misericordia, sin olvidar, por supuesto, a sus familiares. Luego están los que trabajan directamente expuestos al virus, para cuidarnos y protegernos, y por los que también debemos orar. Pero esta enfermedad está afectando a todos. En unos casos por las consecuencias económicas, pero en todos por el aislamiento al que está obligando. ¿Y sabéis una cosa? Y lo digo por experiencia. Cuando te aíslas del resto del mundo, tu percepción empieza a cambiar, tu cerebro empieza a cambiar. Dios ya nos avisó de ello desde el primer momento de la creación. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y eso que tenemos que tener en cuenta, que Adán era inmortal, y que, como vemos en el capítulo 2, Adán y Eva después tenían una relación personal directa con Dios. Sin embargo, Dios ya había establecido entonces que el ser humano está creado para vivir en comunidad y que fuera de ella no está bien. Por eso están creciendo los casos de ansiedad, las disputas por cosas sin importancia, el cansancio y la sensación de agobio y de soledad. Y cada día que pasa, crece más y más. Y esto
es lo que está impulsando a muchos a buscar actividades que nos ayuden a estar juntos. Nunca tanto como ahora el famoso Zoom, las famosas videoconferencias para vernos las caras, o el tiempo de los aplausos a las 8 de la tarde, que para muchos es el momento del día en el que pueden ver a otras personas. E insisto, esto es por el aislamiento en sí y sus consecuencias, otros porque al aislamiento, como decía al principio, tienen que añadir el estrés laboral por exceso o por falta de trabajo o de ingresos. Y otros porque a los propios problemas pues tienen que añadir los problemas que sufren otros, como son el personal laboral, tienen que atendernos y tienen sus propios problemas y sus propias familias, psicólogos y, por qué no, también los pastores. Por eso, cuando te ves obligado a vivir un tanto aislado del resto del mundo, a no poder salir de tus cuatro paredes, muchos empiezan a divagar y empiezan a buscar en sus mentes algún tipo de salida, algo que les ayude a escapar. Porque si esto nos está pasando, es porque tiene que haber una causa. Y si encontramos la causa, podremos prevenirla y podremos salir del problema. Y además, vivimos una sociedad de las prisas, la sociedad de la inmediatez. Necesitamos respuestas rápidas. Queremos las respuestas para ayer. Esto es lo que en psicología se conoce como racionalización. Si sufro algo, si evito algo, si lo evito podré corregirlo. Incluso pasa a veces cuando tienes un duelo, cuando pierdes a alguien. La primera reacción es negarlo, no es posible, y la segunda reacción es la negociación. No, es que no puede ser, es que si has mirado bien, has hecho como si haciendo otras cosas pudieras resolver lo que está pasando. El problema de la racionalización, ¿sabes cuál es? Y es que es lo menos racional que existe. No hay nada tan irracional como la racionalización. Porque no siempre vamos a poder intervenir en la causa. Y de hecho muchas veces no vamos a poder encontrar las causas. ¿Y sabéis por qué? Porque a veces están a la mano de Dios. Por ejemplo, un ejemplo de racionalización. Según los científicos, el origen del coronavirus está en los murciélagos. Bien. Solución rápida. Acabamos con los murciélagos. Si matamos a todos los murciélagos del mundo, habremos acabado con la posibilidad de coronavirus. Vale, dejando de lado que hay más animales que tienen coronavirus, por ejemplo las vacas, que tienen enfermedades víricas, por ejemplo las vacas, y que se las transmiten al ser humano, por ejemplo la viruela fue una enfermedad que transmitieron las vacas, pero si nos cargamos a todos los murciélagos, el problema es que entonces sufriremos plagas de mosquitos, que por cierto, también transmiten enfermedades. Vale, pues si tenemos plagas de mosquitos, eliminemos a los mosquitos. Está bien, pero resulta que con los mosquitos también van a morir algunos otros insectos que necesitamos para la polinización de las plantas, es decir, para comer. Vale, pues comamos solo carne. Y pescado, podría ser una solución. Pero lamentablemente no hay espacio en la Tierra para tanto animal, al menos de 4 patas, para darnos de comer. Además, los animales, el ganado, genera un nivel de contaminación altísimo, tanto en gases de efecto invernadero como en contaminación de las aguas. Por lo tanto, si llenásemos todo el planeta de vacas, o de cabras, o de ovejas, al final acabaríamos muertos por hambre, por sed, por colesterol o por calor. Los caminos de Dios son mucho más altos que nuestros caminos. Y Dios sabe por qué ha creado los murciélagos. Y si los ha creado además es por algo. Y es que es muy fácil que buscando una salida rápida de la sartén caigamos en las brasas. Por ejemplo, y no es broma, no voy a mencionar su nombre, pero todos sabéis quién es. El presidente de un país muy poderoso y que está muy afectado por el coronavirus ha dicho en una entrevista pública que si la lejía mata al coronavirus, pues la solución es tan sencilla como ingerir o inyectar
o introducir en el cuerpo de los enfermos desinfectantes y así el problema se resuelve. Han tenido que salir todas las entidades médicas, hasta los fabricantes, el mayor fabricante de lejía de ese país, a decir, por favor, que nadie se le ocurra beber lejía, que nadie se le ocurra beber o inyectarse jabón, que nadie se le ocurra comer pastillas de jabón. Como en el caso de los murciélagos, las respuestas fáciles raramente son las adecuadas. Del mismo modo, muchos dentro de la Iglesia están tratando de encontrar una causa espiritual inmediata, concreta, que explique esta situación, porque piensan que si la encontramos podremos salir rápidamente de ella. Al fin y al cabo, como decía antes, vivimos en la sociedad de la inmediatez. Y aunque lo cierto es que sí hay una causa espiritual de este coronavirus, no es la que los que más gritan y hablan piensan. Vamos a verlos. Y vamos a ver para ello las 3 opciones más importantes que tenemos de causa de este coronavirus. La primera es el castigo divino. Esta primera causa afirma que esto es un castigo divino motivado bien sea por la maldad del mundo o por el enfriamiento de la Iglesia. Y vamos a empezar por este último. Vamos a ver las 2 posibles alternativas de esta opción. Bueno, la verdad es que la Iglesia, sobre todo la del primer mundo, está bastante acomodada, es un hecho. Estamos centrados en construir grandes comunidades, en construir grandes templos, con grandes equipamientos, inmensas pantallas LED, grandes eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos estamos apoyando más en nuestros medios técnicos o económicos que en Dios. Vale, y esto podría meditar un castigo. Pero entonces, ¿por qué sufre la Iglesia del tercer mundo? ¿Por qué los países del tercer mundo también están sufriendo este azote de esta plaga? Ellos no tienen grandes templos. Y además, muchos de ellos son perseguidos por su fe. Y la mantienen firme, a pesar de lo que están viviendo y de lo que están sufriendo. Por ejemplo, una noticia muy muy reciente. El 23 de abril, el conocido pastor Paul Walker mandó un mensaje en sus redes sociales informando de que a pesar de muchos esfuerzos, de mucha negociación, en un país de Asia se había cerrado una iglesia. Y no por motivos de coronavirus, sino precisamente por estar predicando la palabra de Dios. Además, por otro lado, al fin y al cabo Dios ha dicho que el alma que pecare esa morirá y que no morirán los hijos por el pecado de los padres y viceversa. Pero por otro lado, hemos visto morir por esta enfermedad a muchos siervos fieles de Dios, muchos siervos y siervas fieles de Dios. Y ejemplo tenemos muy cercano, en la comunidad limítrofe, en La Rioja, en las iglesias de Logroño, está muriendo mucha gente, y muchos de ellos siervos fieles del Señor. E insisto, las iglesias del tercer mundo, muchas de ellas llevan siglos, siendo azotadas por enfermedades y por la violencia. Y además esta opción de que esta enfermedad ha venido como consecuencia del pecado de la Iglesia, además tiene un problema añadido, y es que cuando Dios castigó en el Antiguo Testamento a Israel, nunca castigaba a los pueblos vecinos, de paso. No los atacaba de manera directa. Es cierto que, por ejemplo, Dios permitió que los asirios arrasaran toda la zona, o que los asirios arrasaran toda la zona cuando se llevaron a Israel. Pero no vinieron por causa de Israel. Dios aprovechó aquello porque Judá no fue tomada. Judá fue protegida. Aquella violencia la sufrieron todos, incluido el reino del norte. El reino del sur, no. Así que no coincide. Bueno, alguien me puede decir, sí, vale, y el caso de Jonás, que él iba en un barco y la tormenta la sufrieron todos. Es cierto, pero tan pronto se libraron de Jonás, el barco siguió su rumbo tan ricamente y todos tan felices. Y espero que a nadie se le ocurra tirar a los creyentes al mar para evitar esta pandemia, aunque cosas más raras se han visto, tristemente hechas. Así que no sé si esta opción puede ser muy apropiada,
muy acertada. La otra posibilidad del castigo divino es que esta enfermedad viene como consecuencia de la maldad de la sociedad actual, que se revuelve ante todo lo que sea Dios. Y para corregir esta situación se está repitiendo hasta la saciedad un pasaje de Segunda de Crónicas 7:14, pasaje que hace mención, que se cita, es la respuesta de Dios, el pacto que Dios hace con Salomón con motivo de la dedicación del templo que había construido. Y en Segunda de Crónicas 7:14 leemos: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bien, parece razonable entonces pensar que si nos arrepentimos, todo esto pasará. Pero esta opción también plantea dos problemas muy importantes y muy serios. El primer problema es que nos hemos olvidado de que antes del 14 está el versículo 13, que también forma parte de este pacto. Y el versículo 13 dice lo siguiente: Si yo, Dios, cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Es decir, luego entonces si mi pueblo se arrepintiere, etc. Es decir, si yo cerrase o castigase a mi pueblo. Es decir, este pacto solo se aplicaba en el caso de que fuera el pueblo de Dios el que fuera castigado. Por su alejamiento, por su pecado, por lo que sea. Si el pueblo de Dios era castigado por Dios y se arrepentía, entonces Dios perdonaría y restauraría. Esto de hecho ya lo vimos. Ya lo hizo Dios unos años atrás, cuando David hizo el censo del pueblo. Y Dios mandó una plaga, mandó al ángel que pasara por medio del pueblo, y al final Dios se paró, tuvo misericordia. Ahora bien, hasta donde yo sé, el mundo, los inconversos, los que rechazan a Dios, no son el pueblo de Dios. Por tanto, si no son el pueblo de Dios, no pueden arrepentirse, porque para arrepentirse tienen que hacerse parte del pueblo de Dios. Y nosotros tampoco podemos arrepentirnos por ellos. El alma que pecare, esa morirá. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No podemos creer por otros. No podemos pedir perdón por otros. Cada uno tiene que pedir perdón por su propio pecado. Por tanto, insisto, si no hay posibilidad de que ellos se arrepientan, salvo que se hagan cristianos, Dios no podrá sanar esta tierra. Además, ¿dónde queda la promesa que encontramos en 1 Tesalonicenses 5:9? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo peor de esta segunda opción, de esta segunda variante de la primera opción del castigo divino, lo malo de pensar que esto sea un castigo divino, es que nos genera un problema aún mayor. Porque si esto es un castigo divino motivado por la maldad del ser humano, entonces no podemos orar ni interceder a favor de nada ni de nadie. Cuando Dios determinó que aconteciese el diluvio, este ocurrió, aunque es cierto que Dios puso a salvo a los que le amaban. Cuando Dios determinó la destrucción de Sodoma y de Gomorra, esto ocurrió, aunque antes, y por mucho que intercediese Abraham, aunque antes Dios sacó a los justos de Sodoma y Gomorra, pero las ciudades fueron destruidas. Si esto que está aconteciendo es un castigo divino expreso, entonces nada va a poder impedirlo. Y la copa de la ira debería ser derramada hasta su final, y cualquiera que rogase por misericordia para los malvados estaría fuera del plan de Dios y estaría pecando gravemente, atrayendo sobre sí mismo maldición. Además, ni en el caso de las plagas de Egipto, ni en las deportaciones de Israel, ni en ninguna otra, ni en la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios permitió que el estatus marcase una diferencia en las consecuencias del castigo. De hecho, en algunos casos sirvió para que el castigo se agravase. Cuanto más alto estaba, mayor era el castigo, mientras que a los pobres de la tierra, en algunos casos se los dejó allí, que siguieran viviendo en su tierra. Pero en la situación actual esto no es así. Como alguien ha dicho con mucha inteligencia, estamos en la misma tormenta todos, pero no todos vamos en el mismo barco.
Algunos van en barcas de madera y que son muy azotadas por la tempestad y otros van en transatlánticos muy tranquilos. Porque aunque muchos están diciendo, no, pero es que esta enfermedad afecta a ricos y pobres y nadie se salva y todos somos blanco de su ira, por así decir, lo cierto es que los que más la sufren, las consecuencias por lo menos, son los pobres. ¿Por qué? Pues porque los pobres tienen menos acceso a los sistemas de salud, porque tienen menos posibilidades de confinarse, porque muchos de ellos si no trabajan no comen, porque tienen menos posibilidades de conseguir mascarillas o guantes o incluso una simple pastilla de jabón. Así que para muchos de ellos la disyuntiva no es si protegerse o no. La disyuntiva es elegir el tipo de muerte, coronavirus o hambre. Y esto tampoco parece casar mucho con el sentido de justicia de Dios. Por ello, insisto, si esto fuera un castigo divino específico, especial por la maldad humana, no parece seguir las pautas de la justicia que Dios aplica. Bueno, pasemos a la segunda opción. Esto es una prueba. Esto es otra posibilidad que se está planteando, de que esto venga como una especie de prueba de parte de Dios. Como en el caso de Job, estamos sufriendo pérdidas de vidas humanas, estamos sufriendo pérdidas económicas, estamos sufriendo pérdidas de salud. Y es cierto que Dios puede estar usando este tiempo para poner a prueba la fe de los creyentes. Pero, ¿y el resto de la fe? Perdón, ¿y el resto de la sociedad? Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Pero, ¿qué fe tiene el incrédulo? Además, por otra parte, las pruebas suelen tener un carácter personal. Cierto que se habla de que se habla del día de la prueba en que la humanidad será probada, pero ese día de la prueba es el día, hace referencia a la gran tribulación. Dios no prueba naciones enteras, Dios prueba personas. Dios probó a Job, a Pedro, a Jeremías y al propio Jesús y a tantos y tantos otros. Pero, insisto, en todos los casos se trataba de pruebas personales. Y esto por un hecho fundamental. Insisto, la prueba de nuestra fe produce paciencia y produce crecimiento, pero no todos estamos en el mismo nivel de madurez ni todos vamos a responder a la misma velocidad. Entonces, si esta situación, si el coronavirus hubiese venido, fuera una prueba a nivel mundial, la pregunta es ¿qué marcará la superación de la misma? Porque podría haber personas que aprendan lo que tengan que aprender el primer día y habrá personas que no aprenderán lo que tienen que aprender nunca. ¿Cuándo va a decir Dios que la prueba ha sido superada? ¿Cuándo? ¿Cuál va a ser el nivel que determina que la prueba ha sido superada? ¿Va a acabar cuando la pasen un nivel aceptable de personas? Como están diciendo del coronavirus, cuando alcancemos la inmunidad de rebaño, de grupo, cuando ya cantidad suficiente de gente haya aprendido, entonces pasaremos la prueba. No es lógico. Dios es Dios de Abraham, Dios es Dios de Isaac, Dios es Dios de Jacob. Dios es un Dios de personas. Y Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros. A veces hablamos de conquistar una ciudad, conquistar un país para Cristo, pero se nos olvida que no va a haber países en el cielo, va a haber personas. Los que van a creer son personas individuales. Por tanto, es muy poco probable que esta situación global sea una prueba específica de parte de Dios, y menos que sea específica para su iglesia. Insisto, la prueba, el día de la prueba final, sí, será para todo el mundo y será la gran tribulación, y ahí todos van a sufrir las consecuencias de haber rechazado a Dios. Pero no hemos sido creados nosotros para ese día. Por eso, ¿qué sentido tiene incluir a la humanidad en la prueba de la iglesia? Me temo que esto tampoco encaja mucho en la forma de actuar de Dios. Así que solo nos queda otra alternativa. Y esa alternativa es la naturaleza caída del ser humano. Pensemos que desde el mismo día de la caída en el Edén, desde ese mismo día, toda la creación gime esperando su redención. Sequías, terremotos, plagas, guerras, calamidades diversas, todas tienen un mismo origen,
la rebelión del ser humano al plan de Dios. Desde el día en que fuimos arrojados del Edén, la muerte entró en el mundo, y el príncipe de este mundo ha tomado posesión provisional de su territorio. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8 del 19 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y esto será así hasta el bendito día en que Cristo vuelva para reinar y arrebatar la creación de manos del usurpador. Pero hasta ese glorioso día vamos a vivir en un mundo lleno de dolor, de enfermedad, de muerte y de injusticia. Por eso sufrimos. Y seguiremos sufriendo pandemias, hambrunas, guerras, maldad. Y todas estas cosas no vendrán como consecuencia de un castigo especial. Vendrán sencillamente como consecuencia de nuestra propia maldad, de nuestra propia injusticia. Porque muchos se preguntan, ¿y dónde está Dios cuando el mundo sufre? Y la respuesta es muy sencilla, doliéndose con nosotros. Como Jesús, cuando lloró ante la tumba de Lázaro. Y sobre todo, enviándonos a nosotros para que llevemos consuelo y luz y alcemos la voz contra la injusticia. Por eso, la causa final de todas y cada una de estas crisis no está en el castigo y misericordia de Dios, sino en nuestra propia maldad, como nos recuerda la epístola de Santiago, en el capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Así que sí. Esta situación ha venido como consecuencia del pecado, pero no de un pecado concreto actual, sino nuestra condición caída. De nada nos va a servir confesar pecados cometidos por otros, porque esto no nos va a evitar sufrir padecimientos al igual que el resto del mundo, porque Dios jamás ha prometido que nos evitará las consecuencias de una creación caída. Vamos a enfermar y vamos a morir físicamente igual que todos. Vamos a pasar por momentos de angustia y de dolor y vamos a sentir el desprecio y el rechazo además por nuestra fe. Jesús no pidió en Juan 17 que nos sacara del mundo a Dios, sino que nos guardara del mal, que nos guardara de caer atrapados bajo las garras del maligno. Y Jesús nos prometió dificultades y aflicción, pero nos exhortó a que confiáramos en Él, porque Él ha ganado la victoria para nosotros. Y sí, estas situaciones pueden ser aprovechadas por Dios para fortalecer nuestra fe, y de hecho lo son. Pero vuelvo a recordaros a vuestros hermanos del tercer mundo, que viven situaciones de enfermedad endémica desde hace siglos, y a nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia perseguida que viven sin poder congregarse abiertamente, y muchos de ellos durante toda su vida. Lo que sí va a poner de relieve esta situación es si los cristianos de este primer mundo somos capaces de darnos cuenta de que vivimos un tiempo y una situación de privilegio, que tenemos servicios y medios con los que otros ni siquiera sueñan, y una libertad increíble. Así que la cuestión no es saber quién pecó, si este o sus padres, como le preguntaban a Jesús cuando le presentaron a aquel ciego al que tenía que sanar. La cuestión no es saber quién es el Jonás de turno para arrojarlo de la nave y seguir nuestra vida como si nada hubiera pasado. Porque lo cierto es que todos somos ese Jonás. Lo que debemos preguntarnos, lo que debes preguntarte, es ¿qué vas a sacar de enseñanza en este tiempo que Dios ha permitido? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Porque si no aprendemos, si no aprovechamos este tiempo para crecer en amor, en santidad, en compasión, en compromiso, entonces sí que vendrá el castigo y la reprensión de Dios. Y creedme, si esto ocurriera, esta pandemia nos parecería un tiempo de recreo. Así que la cuestión es, ¿vas a seguir buscando culpables a los que achacar estos males presentes? ¿Vas a buscar salidas rápidas que te ahorren sufrimiento y dolor?
aunque eso suponga incluso mayores problemas para otras personas? ¿O vas a poner tu confianza en Dios? ¿Vas a buscar tu guía en Dios y vas a trabajar para que otros se encuentren consuelo y luz en Dios en estos tiempos de oscuridad y dolor? Tú respondes. Vamos a dar un momento. Padre Santo y Padre Eterno, muchas gracias te damos, mi Dios, por este tiempo que nos has permitido vivir, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú nos estás permitiendo aprender y crecer de una manera especial, Padre Santo. Gracias te damos, oh Dios, por todas las dificultades que has puesto en nuestro camino, porque sabemos que junto con la prueba, tú das la salida. Señor, tuya es la victoria, Padre Santo y Padre Eterno, y en ti podemos confiar y esperar, Padre. Te rogamos por todos aquellos que están sufriendo en este momento. Te rogamos que tú los sostengas de una manera especial, Padre, que tú muestres tu misericordia, que tú les hagas entender, Señor, que estás doliéndote con ellos, que tú los amas y lloras junto a ellos, Padre Santo. Confórtales, oh Dios, ayúdales a entender que tú estás siempre en medio de tu pueblo, cuidándolo y guardándolo, cualquiera que sea la circunstancia, Padre Santo. Señor, llénanos de ti, bendícenos, Señor. Guarda a todos los que en este tiempo están también esforzándose, incluso muchos de ellos sin conocerte, por ayudar a otros, arriesgando sus propias vidas, Padre Santo. Ayúdales, oh Dios, y concédeles que puedan llegar a conocerte un día, Padre Santo, que no se quede solo en nosotros lo hicimos con nuestras fuerzas, sino que podamos ver la mano de Dios en todo este tiempo, en toda esta circunstancia. Guíanos, guárdanos, llénanos de ti. Y te damos muchas gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo, y te rogamos especialmente que nos ayudes a recordar siempre a todos nuestros hermanos que viven esto muchas veces, todos los días de su vida. Señor, ayúdanos a ser misericordiosos, a acordarnos de ellos y a rogar por ellos todos los días de la nuestra, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bien, hermanos, pues hasta aquí la reunión de hoy. Que Dios os bendiga. Recordad de cuidados, de protegeros, de ser de protección también a otros y de transmitir el mensaje de esperanza de Dios. Que Dios os guarde.